Génesis capítulo 32, versículo del 1 al 21. Quedo con las ganas de seguir retomando, ¿no? Quiero volver atrás, al 31. Capítulo 32. Bien, voy a leerlo y luego acudiremos a nuestro Dios una vez más en su favor para que nos dé luz y entendimiento para con su palabra. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú: así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas, y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob, diciendo: venimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas, y los camellos, en 2 campamentos. Y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú: 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y lo entregó a su siervo, cada manada de por sí. Y dijo a sus siervos: pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo: si Esaú, mi hermano, te encontrare y te preguntare diciendo: ¿de quién eres? ¿Y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás: es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú. Y he aquí también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquella manada, diciendo: conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallareis. Y diréis también: he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Amén. Esta es la palabra del Señor, la cual hacemos bien en acercarnos en reverencia, seguros y confiados de que es la palabra de verdad. Oremos a Dios para que alumbre nuestros ojos y podamos ver las maravillas de su ley.
Acompáñenme. Dios Padre, te damos gracias en esta hora, una vez más, después de haberte adorado, orado, cantado. Dios, hoy queremos pedirte por tus misericordias y amparados en ellas, que más de tu Espíritu nos ayude y nos dé luz para entender tu palabra. Ahora estamos frente a este pasaje, Dios, donde sabemos que está allí para nosotros con una instrucción para colocar en práctica en nuestras vidas. Oramos, Padre, porque estamos frente a un mundo y frente a circunstancias tal vez que a veces vienen a nuestra vida, las cuales nos dan temor y nos llevan a tomar acciones de manera que no son las correctas, de manera que nos olvidamos que tú eres nuestro gran Dios y que tú eres nuestro protector. Por eso oramos para que lo que podamos ver en estas líneas, en cada versículo de este pasaje, puedas alimentar nuestra alma, nuestro corazón, de manera que nuestra mente sea transformada cada día más a la mente de Cristo. Te damos gracias a ti, bendito Padre, y ministra en tus muchas misericordias a nuestras almas necesitadas de ti. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bien, ¿cuántas veces y cuántos de nosotros no tenemos que lidiar con algunos momentos con el temor y la confianza? Es frecuente en nosotros hallar esto, estar entre el temor y entre la confianza que Dios nos da. Pero las circunstancias a las cuales debemos enfrentar muchas veces, a veces nos hace de cierta manera comportarnos de la manera equivocada, tomar decisiones equivocadas. Y esto es lo que estaremos viendo en este pasaje. Muchas veces nos domina el temor y a raíz de este temor podemos decir que actuamos y quedamos algunas veces paralizados y, como lo dije anteriormente, actuamos de una manera que no debe ser la correcta. Buscamos nuestros propios medios para salir de esas circunstancias. Buscamos también cómo enfrentar esa situación, de manera que no seamos nosotros completamente paralizados en determinada circunstancia, olvidando y no tomando en cuenta quién va con nosotros. ¿Quién está con nosotros? ¿Quién tiene su mirada fija en nosotros? Olvidamos eso y comenzamos a actuar a nuestra manera. Y es ahí donde se hace necesario recordar que Dios no nos abandona, que hay promesas de Dios para nosotros en medio de este caminar rumbo al cielo. Y como alguien lo dijo, el camino a las cumbres del logro espiritual es el que conduce a través del valle de la humillación. Y para Jacob puede decirse que no hizo ningún esfuerzo para evitarlo. Para llegar a la corona hay que pasar por la cruz, dijo otro gran autor. Para llegar a la corona hay que pasar por la cruz. Y este pasaje que mencionaba, esta porción, en cuanto al camino a la cumbre del logro espiritual, es que conduce a través del valle de la humillación, es lo que también somos nosotros llamados a hacer. Nosotros también somos llamados a pasar por el valle de la humillación, donde completamente dejamos de ser quienes somos y en quienes esperábamos por humillarnos completamente a Dios. Y ojo, pueda que estemos años en el Evangelio, pueda que llevemos fielmente en una iglesia, pueda que conozcamos perfectamente la palabra de Dios, pero de pronto aún no hemos pasado por el valle de la humillación. Y es lo que vamos a ver, es lo que Jacob nos va a mostrar a través de la situación que está atravesando. La humillación es importante en la vida del creyente, porque sabemos por la palabra que un corazón contrito y humillado, Dios no lo va a despreciar. Y ahí lo tenemos. Podemos conocer y saber grandes hazañas que Dios hizo con los hombres del pasado, que están en la Escritura. Podemos saber esos pasajes, podemos saber qué hizo con determinado hombre en determinada parte de la historia de la palabra. Pero la pregunta es, ¿confiamos
en el Dios que hizo todas esas hazañas y acompañó a esos hombres? ¿O aún confiamos en nosotros mismos y en nuestras propias fuerzas o recursos humanos para solucionar las cosas? Porque esto es lo que vemos constantemente en nuestra vida cristiana. Nos cuesta completamente humillarnos y depender del Dios de la Biblia, del Dios de los patriarcas. Él es el que está ahí también para con nosotros y ayudarnos. Por eso he titulado esta enseñanza, el encuentro con los ángeles es nuestro primer encabezado, lo he titulado Preparativos para un encuentro. Preparativos para un encuentro, y nuestro primer encabezado, primer punto es el encuentro con los ángeles, que lo veremos en el versículo 1. Y comienza diciendo este capítulo de la siguiente manera: Jacob sigue su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. En su camino Jacob comienza a dejar atrás lo que había pasado con Labán. Recordemos que Jacob viene de hablar con Labán, de haber quedado esa situación ya arreglada. Él ha salido y había habido un banquete ahí, una fiesta para, cierta manera, salir en buenos términos. Ahora comienza a dejar atrás esa experiencia y esos 20 años que tuvo que vivir con Labán, donde hablábamos que en esos 20 años de seguro la vida de Jacob y el carácter de Jacob había sido moldeado. De seguro allí, en Paradán, él había sido moldeado allí, esos 20 años. Y ahora continúa su camino de regreso a su hogar. Él va hacia Canaán, él va hacia la tierra prometida, a la tierra que Dios le prometió a Abraham, su abuelo, y a Isaac, su padre. Así que ya comienza a alejarse más Jacob de este lugar a donde estuvo. Para entonces recordemos que estábamos en Galaad. Ahora bien, dice que siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles. Y noten qué hermoso, así como le había sucedido en el capítulo 28, que vemos que ángeles, él está en Betel, tiene una piedra como cabecera y está allí durmiendo, y de repente tiene un sueño donde ve una escalera que se apoya en el cielo y en la tierra, y de allí abajo empiezan a ver ángeles. Ahora, esto lo hacía cuando iba hacia donde le habían dicho su padre Isaac y su madre Rebeca. Ahora, de regreso, una vez más tiene un encuentro ¿con quiénes? Con los ángeles. Y esto tiene mucho significado. Aquí ya hemos hablado de los ángeles, son seres administradores, son seres que están al servicio de Dios, que unos son mensajeros de Dios, que otros combaten para Dios, pero sin embargo son siervos, ¿sí? O seres al servicio de Dios. Y aquí los vemos que una vez más son mencionados, salen al encuentro como en la salida que tuvo Jacob en Betel. Ahora de regreso vuelve a tener esos ángeles de Dios. Y noten lo que pasa. Ahora una vez más, pero de regreso. Y dice el versículo 2, Jacob cuando los vio, y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. ¿Qué hace Jacob al ver los ángeles? Según en su trayectoria y en su caminar que tiene Jacob, él solamente cuenta con su campamento. ¿Quiénes van con él? Sus esposas, sus concubinas y sus hijos. 11 varones y una niña. Así que cuenta con 3 mujeres, más las 2 siervas, son 5 mujeres, ¿sí? Está Raquel, está Lea, están las 2 concubinas y está Dina. 5 mujeres y hay 11 varones, más los siervos, más lo que nos nombrará allí más adelante que lo acompañan. Así está el campamento de Jacob en este momento. De repente ve ángeles, y al ver los ángeles, en el versículo 2 dice Jacob, ¿qué es esto? Campamento de Dios es este. Y es por eso que le va a colocar por nombre Mahanaim. ¿Y qué significa Mahanaim? Mahanaim, entre 2 campamentos.
¿Cuáles eran ahora los dos campamentos? El campamento divino de Dios con el cual se ha encontrado, que son los ángeles, y ahora el campamento de Él. ¿Sí? Vamos entendiendo por qué Mahanaim y por qué allí los dos campamentos. El campamento divino y el campamento con el cual Jacob salió de tierra de Padán Aram. Ahí están. A esto le llama dos campamentos. Por eso este nombre. Y esto no era otra cosa que Dios recordándole a Jacob. Miren lo hermoso que es Dios. Jacob ha salido, se ha enfrentado con Labán, sigue su camino y ahora Dios se aparece por medio de sus ángeles, como simbolizando que Dios está ahí. Jacob está ahí y Dios le está diciendo, yo estoy contigo, yo continúo contigo. ¿Verdad? Esos son esos ángeles allí. Ahora, ¿cómo aplicaríamos eso a nosotros? ¿Será que esto solamente le correspondió a Jacob en ese momento en que Dios le confirmara y le dijera que estaba con él por medio de dos ángeles? A nosotros también nos dice hoy esto. Dios está con nosotros. Algo que necesitamos saber, algo que necesitamos recordar, algo que en nuestra vida, si es que está en Cristo, nunca se nos debe olvidar, es que Dios está con nosotros, hayan problemas o no los hayan. Estemos arriba o estemos abajo. Estemos en los mejores momentos de nuestra vida o estemos completamente derrumbados, Dios está con nosotros y se lo está mostrando y recordando a Jacob una vez más. Jacob necesitaba saber que Dios iba con él. Jacob necesitaba una vez más recordar que Dios estaba con él. De allí que Dios tome la decisión de enviar a sus ángeles. Porque recordemos, es Dios quien nos envía. Y no sé qué tengamos que pasar o en qué momento estés a punto de entrar o en qué momento estés pasando hoy precisamente. Pero lo que Dios quiere que sepamos hoy y quiere que tú sepas hoy es que Dios está contigo. Dios está con cada uno de nosotros. Eso es lo que Él desea saber. Segundo punto, segundo encabezado, los mensajeros de Jacob. Hemos visto entonces la aparición de los ángeles, ahora vamos a ver los mensajeros de Jacob desde el versículo 3 hasta el versículo 6. Sucede entonces en el versículo 3, y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Jacob sabía que tendría un encuentro. Jacob ya había solucionado el problema con Labán, pero Jacob sabe que aún queda un problema y algo por arreglar, ¿verdad? Jacob tiene eso en mente. Por eso es que Jacob sabe que se va a encontrar en algún momento con su hermano Esaú, y es allí donde entonces envía mensajeros delante de él. ¿Sí? No va Jacob al frente. ¿Qué hace Jacob? Envía mensajeros. Es lo que hace. Y va a ese encuentro con ese hermano, ese mensaje. Y ahí está entonces, y envía a estos dos mensajeros, envía a estos mensajeros a Seir, lugar que es forma parte de esa región de Edom. Ahora, el versículo 4, y les mandó diciendo, ha nombrado mensajeros, ahora necesitamos saber qué, el mensaje. ¿Cuál es el mensaje que ha enviado Jacob a su hermano Esaú, que hace 20 años no ve? Y le mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú. Así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Noten las palabras que usa Jacob, aquel que siempre quiso estar arriba, aquel que quiso la primogenitura, aquel que quiso ser primero. Sí, porque eso fue lo que se nos narra de Jacob, al querer tomar la primogenitura de Esaú. Pero miren ahora, después de 20 años, ¿cómo está hablando? ¿Cómo dice? Mi Señor. Así diréis a mi Señor. Y miren, así dice tu siervo. El que ahora está arriba, estaba arriba antes, ahora está
abajo. Ha aprendido en 20 años, ¿no? Ha aprendido y ha sido tratado su carácter en 20 años, que ahora llama a su hermano, al cual engañó, mi Señor. Y él se autollama su siervo, tu siervo. Y le narra y le dice, no le narra, le dice que estuvo con Labán y que había morado hasta ese entonces y que se ha detenido desde que salió hasta ese momento. Eso es lo que nos dice el versículo 3. Y es que esto en cuanto a siervo y Señor es algo que también nos enseña el Señor. Cuando estamos en Cristo y cuando llegamos a Cristo debemos tener esto claro, que nosotros pasamos y debemos ser antes, ¿qué? Siervos. En Marcos capítulo 9 versículo 35, el Señor le dice a sus discípulos de cuál iba a ser el mayor, y Él le dice, entonces Él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Jacob va por esa línea. Jacob está entendiendo algo que nosotros ya debe estar. Nosotros debemos ser, ¿qué? Siervos. Y aquí les está hablando en referencia a sus discípulos de quién sería el mayor. Versículo 5. Y tengo vacas y asnos y ovejas y siervos y siervas, y envió a decirlo a mi Señor para hallar gracia en tus ojos. Noten todo lo que tiene y le nombra a Esaú. Jacob envía a decir lo que ha obtenido y Esaú está recibiendo esto. Y ahí obviamente sabemos que esto que se nombra aquí fue gracias a la providencia de Dios, pero también fue gracias y también hubo parte de Jacob. ¿Qué hubo de parte de Jacob allí? Diligencia para el trabajo. Diligencia al trabajar. Eso nos nombra. Aquí también se nombra la providencia de Dios, como ya lo hemos visto. Y Proverbios 13:4 dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes, ¿qué pasará con ella? Será prosperada. Así que el que busca ser prosperado será diligente en hacer algo. No podemos esperar que otros hagan por nosotros. Y en la actualidad hoy hay muchos medios para sacar esto de contexto y transgiversar los principios divinos de Dios. Donde solamente sentados y por medio de un clic queremos ganar dinero. Hace poco fui a un lugar donde yo trabajaba antes, en la ferretería, y llegué allí y me atendió el hijo de mi ex jefe y me dice, le tengo el negocio. Le tengo el negocio. Y yo, sí, ¿cuál es? Y le quise poner atención y me dice, es fácil, usted desde su celular lo puede hacer. Cada 10 minutos le van a mandar un mensaje de texto y usted solamente tiene que darle clic y ya se gana 10,000 en un minuto. Pero lo que pasa es que como ya había leído la palabra y yo sé que el que es diligente, el alma diligente es a la que Dios prospera, le dije, eso suena bonito, pero no me convence. Sí. No convence. Con solo hacer un clic cada 10, media hora, 20 minutos le van a mandar un mensaje y usted solamente tiene que darle ahí, aceptado. Eso no funciona. Está la providencia de Dios primero, la voluntad de Dios, y segundo está el alma diligente. Y por eso aquí vemos que Jacob ahora pueda mencionar lo que ha obtenido. ¿Qué ha tenido Jacob ahí? Lo nombraba: asnos, vacas, ovejas, siervos, siervas. ¿Sí? Ahí está. Y todo esto que le anuncia Jacob a Esaú por medio de ese mensaje es para decirle en cierta manera de que también hay algo para él, que hay un detalle para él. No le está diciendo aquí para presumir. Ese no es el objetivo de Jacob. El objetivo de Jacob aquí no es presumir, sino es decirle, y también hay un presente para ti. En otras palabras, ahí lo podemos ver. Y dice allí, como lo pueden ver, y decirlo a mi Señor, una vez más, en el versículo 5. ¿Y decirlo a quién? A mi Señor. Luego el versículo
6. Pero bueno, antes de esto dice, otra vez mi Señor dice, para hallar gracia, o sea, para hallar un favor no merecido. Para hallar un favor no merecido. Es lo que termina este versículo 5. Ahora el versículo 6, que dice lo siguiente: los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. ¡Wow! ¿No? Esto debió sorprender. ¿Para alegría a Jacob? No. Mientras él manda y envía mensajeros para decirle que hay detalle para él, de cierta manera, él recibe el mensaje de vuelta, y el mensaje de vuelta no. Imagínense que su hermano también viene, y él viene con 400 hombres. Qué contraste, ¿no? Mientras él va con un detalle, el otro viene con un ejército contra él. Porque es que en 20 años no ha pasado nada. El problema, ¿cómo está? Ahí está el problema. Como dijo y como decimos acá, ¿no? Muy coloquialmente, en olla express, pitando. Así está la situación. Ahí está pitando esa situación. 400 hombres. Y ya en una ocasión se había nombrado, en referencia a los patriarcas, un ejército. Cuando en el tiempo de Abraham, hay un momento donde Abraham sale con 318 hombres, pero en esta ocasión era a rescatar a su sobrino Lot. ¿Sí? En esta ocasión no es para rescatar a nadie. En esta ocasión son 400 hombres, más hombres, ¿sí? De un pariente, su hermano Esaú, pero va a atacar al pariente. Muy diferente al tiempo de Abraham. Más hombres, un ejército. No para defender y rescatar como lo hizo Abraham con Lot, sino ahora para ir en contra de su pariente, que es Jacob. Es lo que vemos aquí. Tercera parte. Jacob tiene temor. Llega la noticia a Jacob. Claro, ¿qué va a decir Jacob? ¿Cuál es la expresión? Yo no me imagino la cara de Jacob al recibir esa noticia. Yo me imagino, pinto el cuadro y me imagino... Ahora noten lo que sale de su boca. Una cosa es la expresión, ahora lo que sale de los labios de Jacob. Versículo 7. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. La reacción y lo que produce ese mensaje en Jacob es temor, y es que angustia. Quiere decir que estaba aterrorizado de la noticia que le habían dado, que su hermano iba con 400 hombres a su encuentro. ¿Cómo no iba a tener temor este hombre, no? Algo que estaba por solucionar, y Jacob pensaba que ya todo había pasado. Jacob lleva 20 años lejos de casa, huyendo de su hermano, buscando una esposa, y llega con 2 y con más. ¿Sí? Y Jacob dice, no, eso ya pasó, yo creo que ese problema ya quedó ahí. Y no, aún en el corazón de Esaú, ¿qué hay? No obstante que el corazón de Jacob es salvaje, es un corazón agresivo, porque eso nos relata el texto en cuanto a las características de Esaú. ¿Sí? No obstante que es de esta manera, ahora miren cómo viene, airado. Eso es lo que nos dice. El tiempo ha pasado, pero aún la situación sigue tensa entre la relación en hermanos. Esa relación entre hermanos. Y aquí sucede algo también para nosotros aplicar. Algo así sucede cuando nosotros tratamos con nuestros propios pecados. Lo que ha hecho Jacob tiempo atrás, ¿ha sido un pecado? ¿Ha sido un error? Claro que sí. Ahora, lo aplicamos a nosotros porque nosotros también cometemos pecados, cometemos errores en nuestra vida. Y pensamos que con el pasar del tiempo ellos se van a solucionar. Y se nos olvida que ellos traen consecuencias. Se nos olvidan que aún tenemos cosas que trabajar y cosas en las cuales debemos tomar medidas en cuanto a lo que hemos hecho. Puede que usted diga, no, eso fue un pecado que yo cometí hace años. Eso fue una discusión ahí pequeña que hubo. No,
Eso sigue, como decía antes, en la olla que express, sigue pitando. Así pensaba Jacob. Y así nosotros debemos tomar en cuenta nuestros pecados anteriores. ¿Los hemos tratado como se deben tratar? ¿O hemos pensado que el tiempo lo dirá? Dejando siempre que otro haga por nosotros, cuando es algo que a nosotros nos compete y debemos hacer. Hay que tratar con aquellas cosas que quedan pendientes, hermanos. Hay que tratar con aquello que dejamos y queda ya como si nada hubiera pasado, porque son argumentos que quedan, y también Dios, no crean que Dios se olvida de eso. Dios vuelve y lo llama a usted a cuentas y le dice: ¿y qué ha pasado con esto? ¿No les ha pasado? Les pasará, si no. Dios llama otra vez porque Él quiere arreglar las cosas. Él quiere que arreglemos nuestros asuntos. El pecado duele, el pecado deja sus manchas y causa mucho daño. Pero cuando conoces a Cristo y lo buscas a la luz de su palabra, no tardarás en darte cuenta de tus pecados pasados y comenzar a tratarlos no como tú crees, como lo está haciendo y lo va a hacer Jacob, sino como Dios demanda. Eso es lo que debemos hacer. Para eso el Señor nos vuelve a colocar esa situación, para que no las tratemos como lo hicimos anteriormente, sino para que lo hagamos a la luz de su instrucción, que está ¿en dónde? En la palabra. Esto es importante. Pecados que están presentes y se necesita un urgente tratar con ellos, corregir. ¿Qué hay que corregir? Hace 20 años eso estaba allí. Había sucedido esto con Esaú y aún estaba por solucionar. Versículo 8. Y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. ¿Cuál es ahora la idea fabulosa de Jacob? No, yo hago 2 campamentos. Versículos 7 y 8 están ahí. Yo hago 2 campamentos, y si Esaú viene, y si viene contra mí, ¿qué voy a hacer? Va a encontrar un campamento primero. Entonces, ¿el otro qué va a hacer? ¿Y en el otro quién iba a ir? Pues él. Lógico, ¿no? Qué profundo. Él iba a ir ahí. Entonces, al atacar al primero, el segundo se iba a alcanzar a escapar. Esa es la idea de Jacob. Pero sí, en algunas ocasiones también es nuestra forma de actuar. ¿Verdad? Es nuestra forma de actuar. No, pues si yo corro peligro por este lado, entonces lo hago por este lado, de manera que yo quede bien y nadie lo sepa aquí. Así lo hacemos. Así piensa el hombre natural. Recursos humanos. Nuestras soluciones son recursos, estrategias humanas, y no aplicamos lo dicho por lo que el Señor nos manda en su palabra. Deberíamos hacerlo conveniente. ¿Y dónde lo encontramos? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios encontramos esto. En el versículo 9 vamos a encontrar la oración de Jacob. Ahora, ¿quiénes iban? Si quieren indagar más y saber quiénes iban en el primer grupo, el capítulo 33, versículo 1 y 2 dice quiénes iban. Si quieren, vamos allá rápidamente. Ahí pasen la hojita. Capítulo 33, porque sé que de aquí a allá nos faltan algunas enseñanzas. Miren quién va en ese primer grupo. Alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas. Y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y a sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Así que ¿quiénes predominaban allá? ¿Quiénes mandó primero? Ahí lo dice, ¿no? Colocó a su amada, que era Raquel, de segundas, la parte de atrás. Ahí nos describe más el texto. Ya llegaremos a ese pasaje. Pero ahí como para que tengamos
una idea. Entonces, estamos ahora desde el versículo 9, vamos a ver esto, la oración de Jacob. La oración de Jacob. Jacob ve la situación, Jacob trata de solucionar por sus propios medios, Jacob está actuando allí, pero también cae en cuenta de algo. ¿Quién está con él? Dios. Y ahora se dirige a Dios. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham, y Dios de mi padre Isaac, ¿Jehová qué? Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Ahí está. Lo que vemos aquí es entonces que Dios está allí, Jacob sabe quién está allí, que es Dios el que está con ellos. Jacob lo ha sabido por medio de lo que dice el versículo 1 y 2, porque los ángeles están allí. Nosotros lo sabemos por la fe, que en medio de cualquier circunstancia Dios está con nosotros. No necesitamos ver ángeles, ¿verdad? El colmo sería, porque ya no es por fe, es por vista, si lo viésemos. Nosotros por la palabra y por lo que se nos dice en ella, creemos que Dios está con nosotros. Por eso sobran las visiones, por eso sobran los sueños, por eso sobran las profecías de hoy, porque las profecías que están en la Escritura sí son seguras. Y sabemos por ellas que Dios está con nosotros. Aquel recurso divino, el cual Dios ha dejado para nosotros, para usted, para mí, para Jacob, ¿cuál ha sido? La oración, ese bendito recurso que nos lleva a humillarnos delante de Él y decirle nuestra necesidad a Dios, como decirle también nuestra gratitud, como también decirle cuánto le adoramos. Y es por medio de la ¿qué? De la oración. Dios de mi padre Abraham, Dios de Isaac. Él se dirige al Dios con la seguridad de que quién es Él y que está ahí. El Dios Todopoderoso, porque no nombra como Dios, lo nombra allí como Dios, pero luego le va a decir Jehová. Y noten cómo lo coloca ahí ese Jehová, y en dónde lo coloca en esa parte donde dice que me dijiste, el Dios de mi padre, de mi abuelo, el Dios Todopoderoso, pero ahora Jehová, el que habló conmigo, el que tuvo una comunión conmigo y me hizo una promesa. ¿Y cuál fue la promesa? Que Él estaría con él, que Él lo llevaría y que Él lo traería. ¿Recuerdan? Lo leíamos anteriormente. Eso es, que Jehová estaría con él. Si no lo se acuerdan, capítulo 30, versículo 3. Ahí lo encontramos. Ahora, le dice, vuélvete a tu tierra. ¿Qué está diciendo aquí Jacob? Bueno, Dios, yo estoy haciendo mi parte. Tú me dijiste, vuelve, yo estoy volviendo. Eso es lo que está diciendo aquí Jacob. Eres el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, mi padre. Eres Jehová, el que habló conmigo, el que me prometió. Y ahora yo estoy haciendo lo que me compete, que es volver. Versículo 10. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Noten aquí, primero Jacob, y son instrucciones para nuestra oración. Jacob sabe delante de quién está, ¿verdad? De Dios. Lo ha dicho en el capítulo 31, versículo 9. Ahora él ve y sabe quién es él. Menor o mayor soy que tus misericordias. Menor, él sabe quién es. Un hombre que ora a Dios sabe ante quién Dios está y debe saberlo ante quién Dios está y ante quién o qué es él ante él. ¿Qué es ese hombre ante él? Ahí está. Menor soy que todas las misericordias, esos favores recibidos, no merecidos, y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Ahora estoy entre 2 campamentos. ¿Ahora cuáles son esos 2 campamentos? Los de Dios y los de Él. Pero además hay otro más, que es el de Esaú, que viene. Aún no ha llegado ahí, pero ya se acerca. Por eso aún menciona los 2. Y aquí hay una actitud que a nosotros nos ayuda. También, una actitud que debemos tener frente al Señor. El creyente verdadero sabe ante qué Dios se está dirigiendo. Sabe ante qué Dios está. Y si es un Dios santo, 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 el creyente lo debe saber, ¿no? Si es un Dios poderoso, sabe el creyente que es un Dios poderoso.
Y si es un Dios misericordioso, el creyente debe saber que está ante un Dios misericordioso. Ahí está. Eso nos instruye en oración. Sabe que no es merecedor. El creyente que mira a Dios sabe que no es merecedor de nada. Que todo lo que tiene en su vida, sea harto, sea poco, es por la misericordia de Dios. Aunque yo digo que en Cristo un creyente nunca es poco lo que Dios da, aunque para nosotros sea poco. Lo que viene de Dios nunca será poco. Siempre es misericordia. Y ahora, ¿y cuánto nos lleva esto? También a recordar cómo llegamos ante Dios un día. Una vez estábamos sin nada, no teníamos nada y solamente ahora tenemos misericordia de Dios. Misericordia de Dios. Así de esta manera Jacob ora, reconociendo que es Dios quien es Él y que es Él el Dios de Jacob, y ahora hará una petición. Conoce al Dios de la Biblia, sabe ante quién está, sabe quién es Él, su condición, ahora hace una petición. La petición la vemos en el versículo 11. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. ¿Cuál es la petición de Jacob? Tengo terror, tengo temor, sé lo violento que es Saúl. Es mi hermano, es un hombre salvaje, viene además con 400 hombres. Dios, ayúdame, líbrame. Jacob sabe que solamente lo puede librar ¿quién? Dios. Líbrame. Jacob sabe que solamente Dios lo puede hacer. Pero ojalá hubiera quedado ahí. Miren lo que pasa. Y dice, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Esta es una expresión verbal de esa época. Como decir, venga y acabe con toda la familia. Por eso diga la madre con sus hijos. Una expresión verbal de ese tiempo. O proverbial también le podemos decir, de esa época. Ahora, versículo 12, lo tenemos allí. Bueno, apliquemos aquí. Le temo, estoy aterrorizado, y esto es algo que también debe estar en nosotros a la hora de orar. Debemos nosotros ser sinceros ante Dios. Hermanos y hermanas, ningún hombre deja de ser hombre por ser sincero ante Dios, y lo he repetido varias veces. Ninguna mujer deja de ser la mujer ideal de Dios si también ora y dice sus temores. Jacob lo está haciendo. La pregunta para nosotros es, ¿nosotros somos igual de sinceros a Dios, delante de Dios cuando oramos? ¿Le decimos nuestros temores? Mire, temo aquello, temo de esto, tengo esta situación al frente, tengo miedo, Dios, de tomar una decisión. Tengo miedo, Dios, de tomar este compromiso y hacerlo. No sé si lo pueda lograr. Jacob está siendo sincero. Y nos llama también y nos instruye a ser sinceros en nuestras oraciones. Versículo 12, ahora sí. Y tú has dicho, yo haré bien y tu descendencia será como la arena del mar que no se puede contar por la multitud. Aquí acude Jacob, aquí. Jacob acude a la promesa que Dios le hizo a su abuelo Abraham, porque en ningún momento a Jacob le ha dicho lo siguiente, que lo multiplicaría como la arena del mar. ¿Eso a quién se lo dijo? Solamente se lo dijo a Abraham. Y Jacob, como ha oído, Jacob, como sabe ante qué Dios está, pues acude a esa promesa. Porque Él es el que está vivo ahí y Él es el que sigue con esa promesa sobre sus lomos. Por eso Él acude y dice, Dios, tú has prometido multiplicarme como la arena del mar. Eso es lo que está diciendo acá. Lo necesito porque tú me lo prometiste. Y aquí encontramos más instrucción para nuestra oración. Cuando nos enfrentamos en momentos difíciles, son 3 cosas que debemos hacer. Primera de ellas, saber ante qué Dios estoy. Segundo, saber quién soy delante de Dios. ¿Quién soy verdaderamente? Quitando el ego, quitando el orgullo, quitando nuestra sobradez, quitando todo eso. Recuerden que eso estorba a Dios. El corazón humilde, Él lo recibe. Y también, tercero, recuerda las promesas de Dios. Jacob está recordando la promesa que Dios le había hecho a su padre. Bien, seguimos, ya vamos terminando, para los que tienen sus cronómetros activados. Cuarto punto.
Y seguimos viendo instrucción. Cuarto punto ahora, las presentes envidias. Los presentes enviados. Estoy leyendo. Miré el reloj y quedé. Las presentes envidias, los presentes enviados. Bien, los desperté, eso era. Gracias por estar ahí. Los presentes enviados, no es lo mismo decir una cosa que la otra. Bien, los presentes enviados desde el versículo 13 hasta el 21. Y noten acá, no voy a correr, es la narración del texto y nos detendremos en donde es necesario. Está allí el temor. Ahora necesita Jacob solucionar algo. Él había orado a Dios. ¿Qué es lo que pasa? Después de haber orado a Dios, ¿qué pasa con Jacob? El versículo 13 lo dice. Miró al cielo, se colocó en pie, o si estaba de rodillas, no lo sabemos. Mira otra vez al horizonte y comienza a actuar él. Pasa, vamos a Dios de rodillas, pedimos a Él por algo, inmediatamente nos colocamos de pie, empezamos a buscar, ¿y qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser la estrategia? Miren lo que hace Jacob y nos enseña aquí. Y Jacob le dijo, mi Señor sabe, 13, sí. 13. Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Miren lo que le vino a la mano. Como cuando usted dice, venga, le doy para su helado. Miren lo que hace Jacob. Lo que él toma, 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellos paridas, con sus crías 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y lo entregó a su siervo, cada manada de por sí, y dijo a su siervo, pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Toma 150 animales, distribuidos por partes, de manera que fuese apaciguando la ira de Esaú. Esa es la estrategia ¿de quién? De Jacob. Estos animales puestos de a poco en poco, de a poco en poco. Versículo 17. Y mandó al primero diciendo, si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo, ¿de quién eres y a dónde vas y para quién es esto que llevas delante de ti? Versículo 18. Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú, y aquí también él viene tras nosotros. No era la costumbre en esos tiempos de que el pastor fuese atrás o detrás de su rebaño. Es la costumbre en el oriente, y era la costumbre en esa época, el pastor presidir a su rebaño. Pero aquí Jacob lo hace de una manera diferente. Jacob envía al rebaño, envía al pastor con el mensaje y le dice, y allá atrás viene tu hermano Jacob. ¿Qué estrategia, no? Bien hecha. Supuestamente ahí, bien hecha. Manda las ovejas, manda el presente, luego el pastor el mensaje, y atrás viene Jacob. Versículo 18. ¿Qué tenían que decir estos hombres? Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob. Ya no es el Señor, nunca, como lo ha dicho en este capítulo, no ha sido el Señor, es el siervo. Es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú, y aquí también él viene tras nosotros. Vuelvo y digo, ¿no? ¿A dónde venía él? Mucho más atrás. Versículo 19. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo, conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallareis. Ahí está, cada vez iba amortiguando o iba apaciguando, por decirlo, ¿sí?, la ira de Esaú, supuestamente. Ahora, en el versículo 20, quiero que centremos nuestra mirada aquí. Y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro. Quizá le seré acepto. Da
el motivo de por qué irían estos rebaños así, ¿no? Era el propósito apaciguar la ira ¿de quién? De Esaú. Ahora apliquemos esto a nosotros y trae a nosotros mucho que enseñar. Jacob tiene temor de encontrarse con el rostro airado de su hermano Esaú. Y es un temor que debe haber en nosotros, porque nosotros un día nos presentaremos delante de un rostro. Y ese es el rostro de Dios. Y la pregunta es aquí, ¿qué me ha ayudado para poder estar delante de ese rostro? Jacob está usando estrategias humanas. ¿Cuáles son las nuestras? Yo vengo a la iglesia regularmente, formo parte de un ministerio. Mi ofrenda es generosa. De vez en cuando oro. También predico la palabra. Y la predico muy bien. Pero ¿serán esos recursos valederos delante del rostro de Dios? Son nuestras estrategias humanas para alcanzar y apaciguar la ira de Dios. Porque Dios está airado contra el pecador todos los días. Y aquí podemos ver de esta manera entonces que Dios también en su misericordia nos envía la manera de apaciguar esa ira y de poder mirar su rostro. No de manera airada de Él hacia nosotros, sino de una manera amistosa. ¿Y a quién han enviado? A Jesucristo. Es la única manera en la cual podemos estar nosotros frente a ese rostro. Es la única obra maravillosa, gloriosa de Jesucristo al frente nuestro. Y Dios viéndonos a través de ¿quién? De Cristo. No hay otra manera de estar al frente de ese rostro. Esto es lo que nos está diciendo este texto. Mis hermanos, mis hermanas, la provisión que Dios nos da para que podamos ver su rostro con amistad es Jesucristo. Si lo quitas del medio, la ira de Dios está al frente tuyo. Y habrá juicio. Y habrá condenación. Dice, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí y después veré su rostro. Quizá le seré acepto. ¿Cómo somos aceptos ante el gran Dios? ¿Por medio de nuestras obras? ¿Por medio de nuestras estrategias humanas? ¿Por medio de nuestra manera de manipular y organizar las cosas? No. Dios, vuelvo y digo, y lo repito varias veces, no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará, segará. Esto nos enseña Jacob en este pasaje. La historia iba bien hasta el versículo 12. Había orado, había depositado su confianza en Dios, pero en un momento vuelve a coger fuerza su humanidad, su carnalidad y comienza sus estrategias. Que no nos pase a nosotros igual. Que seamos de los que hoy oramos y venimos a Dios y le rogamos y le pedimos por las circunstancias de nuestra vida, pero en el momento en que podemos ser audaces y tramposos, ahí estamos. Que Dios nos guarde de eso, hermanos, porque el mensaje es para la iglesia, no es para ellos. Dios desea ver corazones sinceros delante de Él. Corazones que se humillan como tiene que humillarse Jacob, porque esto aún no acaba aquí y no lo voy a seguir haciendo hoy. Pero necesita Jacob ser aún más humillado porque aún le falta un poquito. Aún le falta un poco más. Y esto espero que así como lo es para mí, lo sea para usted en esta mañana. Dios no puede ser burlado. Despojémonos de todo orgullo y estrategia humana en nuestras vidas. Y abandonémonos en los brazos de Dios. Abandonémonos en los brazos de Dios. Hagámoslo. Y verá que su vida va a cambiar. Abandonémonos en sus brazos. Oremos.